Tabla de frecuencias de las variables discretas. Los siguientes datos corresponden a las alturas de 20 plantas en la clase de botánica. Tenemos los datos que en total, si los sumamos, cada dato son 20, donde la variable X es la altura de las plantas, ¿sí? La altura de las plantas varía. X1 vale 61, X2 67, X3 67, X4 70 y así sucesivamente. Para poder realizar la tabla de frecuencia tenemos que considerar los siguientes elementos. Tenemos el rango, representado por la R mayúscula, es la diferencia entre el mayor y menor de los valores que forman las variables estadísticas. La frecuencia absoluta, en minúscula, es el número de veces que aparece repetida la variable estadística en el conjunto de observaciones. Frecuencia relativa, en minúscula, es el cociente entre la frecuencia absoluta de un dato y el número de observaciones realizadas. Frecuencia absoluta acumulada, en mayúscula, resulta de acumular las frecuencias absolutas. Las frecuencias relativas acumuladas resulta de acumular sucesivamente las frecuencias relativas. Ahora vamos a ver un ejemplo al realizar una tabla. Tenemos acá la altura, sabemos que la altura mínima es de 60, porque acá el número menor de todos los datos que están representados, el número menor es el 60, ¿sí? El 60, no hay otro número más chico, entonces quiere decir que la altura mínima es de 60 y la altura máxima es de 70. El número mayor que hay en los datos es de 70. Y acá los representan los 60, 61, son los números que se repiten. Y acá la cantidad de veces que se repite dichas variables, que es la altura. Lo vamos a representar con el número en la frecuencia absoluta, en minúscula, la F en minúscula, frecuencia absoluta, quiere decir, bueno, que acá vamos a tener el 60 se repite dos veces, ¿sí? Vamos a colaborar, a ver, tenemos una y dos veces, ¿sí? Entonces la frecuencia absoluta va a ser 2, lo representamos con el 2. Después, el 61 se repite 1, 2, 3 veces. 1, 2, 3, 4 veces. Entonces, acá vamos a poner el número 4. Se representa 4 veces. El 67 se representa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Entonces acá voy a colocar 6 veces. El 69, ¿cuántas veces se repite? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 veces. Entonces la frecuencia absoluta de la variable 69 va a ser 5 veces. El 70, a ver se ve mejor, el 70 se repite, 1, 2, 3 veces. Voy a colocar el 3. Ahora, el siguiente paso es sumar el total de la frecuencia absoluta, ¿sí? Que nos va a dar 20. Tenemos 20, el total. Y lo vamos a, para que se note, lo vamos a marcar con amarillo. 20. Luego tenemos en mayúscula tenemos frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada, dijimos que el concepto es
frecuencia absoluta acumulada resulta de acumular la frecuencia absoluta. Esto quiere decir que vamos a sumar, o sea, vamos a hacer vamos a poner el 2, ¿sí? Como está acá, 2, y sumamos. Para calcular la frecuencia absoluta acumulada hacemos 4 más 2 es 6. Entonces acá me coloco el 6. 4 más 2, 6. 6 más 6, 12. A ver. 6 más 6, 12. Entonces acá 12. Me quedan 12. Más 5, vamos a tener 17. Acá 12 más 5, 17. Y 17 más 3, 20. 20. Entonces acá hay que tener en cuenta que si acá tuvimos el mismo resultado, si en la frecuencia absoluta acumulada obtuvimos el mismo resultado que la frecuencia absoluta, quiere decir que el ejercicio está bien hecho. Ahora, para calcular, a ver acá, para calcular la frecuencia relativa, tenemos que dividir. El concepto dice, a ver, frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta de un dato y el número de observaciones realizadas. Esto quiere decir que tenemos que dividir. Dijimos frecuencia absoluta, hay que dividir. Por ejemplo, 2 con el resultado. 2 dividido 20 y lo transformo en número decimal. Acá me va a quedar, vamos a poner 10. Lo paso a número decimal, me va a quedar 0,10. 0,10. A ver. 0,10. Lo paso al número decimal. Ahora, divido 4 dividido 20. Me va a quedar el número decimal 0,20. A ver, tiene que estar ahí. 6 lo divido en 20. Me va a quedar el número decimal 30. 0,30. 0,30. 5 dividido 20, en número decimal, me va a quedar 0,25. 0,25. Y 3 dividido 20, en número decimal 0,15. 3 dividido 20, en número decimal me va a quedar 0,15. ¿Sí? Si sumamos el total de la frecuencia relativa, ¿sí? Sumamos 10, 20, 30, 25 y 15, me va a dar como resultado 0,99, un número decimal, que quiere decir que está bien hecho el resultado porque se acerca demasiado al 1. Así, por ejemplo, si nos da 0,98, está bien. No es exacto el número porque es un número decimal. 0,99, decimos que es igual a 1, o sea, se acerca al 1. Entonces lo vamos a marcar. Y ahora, para calcular la frecuencia relativa acumulada, tenemos que hacer el siguiente paso. Tenemos 10, acá vamos a colocar el primer número, 10,
Y seguimos los mismos pasos que realizamos para calcular la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulativa. Utilizamos los mismos pasos, solo que con estos datos calculamos 20 más 10, 30. Entonces la frecuencia acumulada va a ser 30. 20 más 10, 30. Ahora vamos a calcular 30 más 30, 60. Frecuencia relativa acumulada es igual a 60. 60. Y por último, 60. Tenemos 60 y 25 es igual a 85. A ver, acá 85 me quedaría. 85 y 85 más 15, 100. Quiere decir que el ejercicio está bien hecho. Es igual a 100. Entonces quedaría 100. Lo vamos a remarcar. 100.